Bien, Vale. tenemos 62 puntos de aire. Este planeta está bueno, ¿cierto? Ahora me acuerdo cuál es este. Mm. Bien, hasta ahí Yo lo estamos juego de bien. plumas, te recuerdo. ¿Cómo, cómo? Y tú, que yo lo jugué de plumas, pero tú Sí, al ver el planeta me dijiste que lo jugara de caja. sí, Entonces, para aprender a jugar, el... exacto, exacto, exacto. Eso es. Bien, y incluso después tiene más escalabilidad como planeta de caja que de plumas. Bien, seguimos, a ver. Sí, para arriba. Sí, le diste la P5, le diste la P6. Sí, estamos todo ok, olvídate. Y después caja, tenemos caja 5.8 con las 3 perks. Tenemos P1 y P2 de tierra. A ver, mostrame tierra. Ujú. P1 y P2 de tierra con P5 de tierra. ¿Y algo más de tierra? Sí, 3 de 3. ¿Este tenía el Este. básico bueno? No me acuerdo. Creo que sí. No, ¿No? no. No, tenía el lineal. Y después le dimos las de agua, 24 puntos de agua. Está buenísimo este planeta. Y de fuego tiene 5 que se los diste a Raid. Genial. Sí, Eh, aunque vo- yo lo llevaba en esta, en la pasiva esta, pero me dijiste que no te molaba. para tener 3 puntos ahí, prefiero tenerlos ahí abajo porque prefiero que tengas un poquito más de sustain que te va a hacer falta en esta compo. Esta te da sustain, Esto esto te que da cuando es. haces daño fuerte, te da un montón de escudo. Ah, vale, vale. Está bastante buena, está bastante buena. Luego aquí puse esta la caja primera porque me tocó un rogue roleando Bien, bien, con bien, Carsa bien. primero. Bien, Entonces, aunque es una mierda porque es 56, pero bueno, volvé a... No ¿te importa, gusta? pero tenés el car, ya está. Las otras dos habilidades Vale. que tiene, si tuviera un nivel mejor, sería un misil ese borró porque es perfecto de cartas. De Carset es perfecto, literal. Bien esquivado eso. Acá metiste En lo una de empujar está buena. bueno eso, ¿eh? Sí, No sabía yo que podías empujarlo. eso. Mirá el que te quedó arriba, a ese lo empujás. Sí, A ese lo empujás claro. adentro de la caja de una. Apenas ves que quedó afuera, te moves para ese lado. Ese Leaping Le Bomb, arrastras. ese Leaping Bomb es básicamente lo estás haciendo para que él se meta, ¿no? Básicamente lo tirás para eso y también para molestar un poco al Hunter. Ujú, eso es. Medio NPC, igual, ves acá lo que te decía, todavía no te stuneó, no te pegó la tercera bolita y cuando te la pegó ahí te canceló. Ahí es Sí, siempre esperar y ya está, ya entra sí o sí. sí. Acá hiciste el AC1 a tus unidades, lo cual está muy bien. Fíjate lo que los cura, ¿eh? Los cura y le da escudo. O sea, Ujú. es Ah, buenísima pero la... no sabía que les curaba. Los Yo cura y le da pensaba que les escudo. daba solo oscuro. Obviamente la tenés level 1, entonces no es mucho, por eso no te das cuenta. Pero bueno, nada, igual es value. Es un montón acá pasó lo mismo, claro. Pero bueno, la recuperamos con Karja acá esta. Sí. Y acá metimos otra caja. Y acá se Ahí nos... tenía que haber sido más rápido, quizás. ¿Para la caja decís? Sí, la caja, o sea, la estrella y la caja más rápido, O quizás, ¿no? sea, sí, pero no. Es muy greedy pensar que. Bueno, acá es que ahí estás recibiendo mucho daño de autoataque del guardián de él. Siempre que ves un guardián cerca, trata de salir. Está bien lo que decís, pero es muy greedy pensar que vas a meterle la caja con un stun después. O sea, tiene que ser muy. Mm, O sea, de hecho, si querés conectarse la verdad, deberías tirar la caja, un stun, empezar a castear la caja, rápido un stun, ¿entendés? Y que él ya esté en la zona de ese stun y entre la primera animación de la caja y el stun, y cuando se termine el stun, que la caja entre en la cabeza del rival. Que es ujú, difícil de que pase eso. Y acá, bueno, eh, ves lo que te decía, ¿no? Estabas medio mal parado. ujú. Él también. Pero bueno, había que acomodar un poco los chakras y ya estabas vos del lado del que estaba bien parado. Claro, aquí cuando en este momento, si es otro tío que tiene más vida como yo y tal, lo suyo sería echar todo el rato la caja al medio, ¿no? Spamearla, ¿no? ¿O no? Exacto. O sea, en ese spot de que se cerró el círculo, un mirror decís. Sí, sí. Claro, él te va a tirar la caja, entonces vos, en realidad vos ahora, no, los rivales, todo lo que te tocaron no te están tirando habilidades que te comprometan en ese momento. Pero vos ahí deberías estar viendo de cómo cancelar su habilidad. Para eso también tenés AC1, tenés el Leaping Bone ese, el guardián, tenés buenos apóstoles igual vos para jugar esto. Ujú, Capaz que el IV no es el mejor, pero bueno, para jugar bien la experiencia de la compo está. Pero bueno, ujú. vos deberías estar en ese plan, básicamente, sí. Y acá como ya sabíamos que no tenía nada, metimos este.
Un truquito que no sé si sabías. Si vos cuando tirás la caja, poné pausa ahí si querés, así no nos perdemos nada. Dime. Cuando vos tirás la caja, si vos estás afuera de donde va a caer la caja, cuando cae no te da nada, no te da escudo. Pero si vos estás adentro te Ujú. da un montón de escudo, ¿eso lo sabías? Sí, Ah, listo, listo. Está bien, pues sigamos, sigamos. pero a ti y a los apóstoles también, A ¿no? vos y a los apóstoles, exacto. Ujú. Sí, 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 pensé que no lo sabías. Listo. Genial. Pero lo que no sé es muy seguro si luego en los tickets esos te sigue dando escudo, creo, ¿no? Pero menos. ¿Sabés que creo que no en los ticks ya? O sea, si vos ganás después escudo es porque tenés Ah, una por el daño y pasiva. el raid. Por Claro. raid y... Exacto. Por raid y porque tenés una pasiva, la P6 de aire. Que esa te da escudo. Cuando vas caminando. ¿Ves? Ahí mira un poquito para atrás. Le anda un poquito para atrás. A ver. Anda mirando el Hunter de él cuando yo te diga que va a ser cuando castee. No hace falta ni que pongas pausa, ¿ves? Ahí está casteando. Es Ahí te está... es el fogonazo ese, ¿no? El headshot, sí, Sí. ese Ah, flechazo sí, le sí. pega un Joder. montón. Pega 1200, pero pega 1200 porque estás jugando con un free que seguramente es IV bajo. Un NFT te pega 2K ahí. Hostias. Sí, es mucho. Pero ¿y la gente por qué no juega? Porque yo he visto a la gente en el top y nadie juega, no juega mucho Hunter, ¿no? Sí, algunas ¿O builds sí? sí, algunas builds sí. Las plumas no juegan Hunter, porque ya usan el daño con el avatar. Pero muchas builds sí juegan Hunter. Sí, sí. Está bastante de moda y esa carta es la mejor del Hunter. Poné pausa, anda un poquitito para atrás y poné pausa y te muestro una sola cosita. Que es No interesante. pillo a todos, me acabo de dar cuenta. Sí, sí, pero está bien, eso puede llegar a pasarte. Mira, para cuando estás dashando, cuando la estás tirando, fíjate, quiero que veas lo que pasa. Ahí pone pausa, ahí pone pausa. Lo que vos tenés que estar, si cuando jugás una compo así, mira mi pantalla un segundo, Ujú. cuando jugás una compo Sí, así, sí. si querés ir a lo fino, 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 ¿cuál es tu loss condition ahí? O lo que te podría molestar, que ahí esa primera caja te la cancelen, porque vos perder una caja es durísimo para vos, perdés 7 de Sí, maná y perdés todo el ya daño te digo. inicial. Entonces, claro, tenés que estar muy atento a los posibles CC que tenga él. Entonces, vos estás parado acá, ¿no? Vos estás parado acá. Ujú. Él tiene, él tiene eh, un Guardian, ¿sabes qué? Un mago, Guardian, Sí. mago, Rogue y Warrior. De estos cuatro, perdón, los cuatro apóstoles, el único que te puede Mm. stunear es el Guardián, pero esto después lo vas a saber con el juego, y el mago. Estos dos no tienen stun, ni el Rogue ni el Warrior tienen stun. El Warrior tiene un stun, pero solamente si tenés puesto escudo, que vos el escudo te lo pusiste después, Ujú. no tenías escudo cuando casteaste. Y el otro que te puede básicamente stunear es el avatar. Entonces, un jugador que está en toda esa parte fina, lo que tiene que hacer es estar atento a esto y a esto. Entonces, me gustó que lo hayas casteado acá, porque estás lejos de los dos. Estás lo más lejos, estás en rango de casteo de caja y estás lejos de este y lejos de este. Está bien, este igual te puede cesear desde cualquier parte del mapa, Leoni. Ujú. Vos Con un lo que tenés... Falap. Ujú, con Falap. Vos lo que tenés que estar atento es cuando él castea una habilidad va a tener como un aura acá, que no sé si la viste alguna vez. No me he fijado, pero sí, sí. Ya te vas a Me dar suena. cuenta. Ya te vas a dar cuenta. Va a tener un aura acá arriba que empieza a castear una habilidad. Entonces, eso puede ser parámetro vos que mientras estás casteando, si ves esa animación, ahí justo podés agarrar y meter el dash, por ejemplo. Sí, Ujú. y que sea un dash medio que no va para el... Vos estás yendo para allá. ¿Ves el aura? Listo, allá para acá. No te va a agarrar. Claro, claro. Entonces, eso es una mecánica que está buena para seguir y estar atento a ese CC, ¿no? Y después otra cosa en términos generales respecto a cuando estás dasheando con la caja, no te regales haciendo muy rápido el dash. Hay un mind game con el tema del dash. Si vos empezás a castearlo y apenas lo casteás, vos ya, no sé, pone que lo empezás a castear acá. Acá empezás a castear y te moves un poquito. Te moves un poquito y ya acá metes un dash, vos cuando estés llegando acá, todavía no terminaste de castear la caja. Entonces, si él está mirando con el falapo, con un AC1 para cancelarte, le está dando la info Ujú. de vamos acá. Ya. Entonces, yo te sugiero que en términos generales, vos tengas un poco más de paciencia con la caja. Acá la tuviste en la primera casteo, en otro no. Pero te paso toda la data como para después lo tengas en cuenta según el criterio. Entonces casteo acá, camino un poquito más, y cuando más o menos sabes que él puede reaccionar a tu casteo realmente,
ahí es donde vos tomás la decisión de meterte acá, de meterte allá, de ir para acá, de ir para acá. Ujú, Si como regla general vos seguís el patrón, no galleo para el lado donde él debería suponer que está gallando, ya tenés, ya salteás prácticamente y después jugás normal, ya salteás todo un ujú. elo de gente que no te hace la predict de esa play ni tiene la paciencia si necesaria, entonces te estás salteando un montón de jugadores de mid elo, básicamente. Ujú. Em, Nada, eso, no quiero ser mucho más, pero bueno, va por ese lado. Vos andá Play. preguntándome todo igualmente lo que tengas Te dudas. iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú usarías el 1, 2, 3, 4? Si uso los botones, las Sí, hotkeys, sí, sí, las uso sí. siempre, las uso siempre. Claro, Eh, yo me quiero acostumbrar, pero me cuesta. yo lo que te sugiero es lo mismo que le digo a todos. Arrancá por un tema operativo de entender el juego con algo que te sea cómodo, que te sea sencillo. Si ahora te es sencillo el mouse, genial. Aparte esta compo la podés jugar sin hotkeys. Hay algunas compos que sí no las deberías jugar sin hotkeys, como por ejemplo el conejo. Porque vos tenés que meter un Ujú. combo rápido de una carta tras otra y esa con el mouse no te da. En cambio con la caja es más calculador el asunto. Eh, Obviamente Y el cuando... tabulador también. O sea, usas el tabulador y toda la hotkey, ¿no? No, descarto con el mouse. Yo descarto con el mouse Ah, y tiro poderes vale, con las hotkeys. Hay vale, otros vale, jugadores vale. que descartan, esto sí lo puedes tener en cuenta si querés. Hay otros jugadores que lo que hacen es descartar con el tabulador. Ujú. eh, o sea, usan hotkey para seleccionar la carta y descartarla con el tabulador. Sí, Entonces, las hotkeys solamente las usan para eso, para descartar y para elegir y descartar. Y, y después para tirar las cartas específicamente usan todo mouse. ujú. Esa es Vale, otra que vale, está buena, esa es otra que está buena, te la sugiero también. Eh, vale, vale. pero bueno, ahí practica vos la que te sea. Deberías practicar un poco a ver cuál te sea más cómodo y bueno, ir por ahí. Vale. Bien, Doy play. dale, sigamos, sí. Bien, ahí ese Karja atento a la ola, ese Karja. Pues capaz que te lo cancelaba, igual estaba lejos tu rock, pero bueno, bien. Ujú. Esto está excelente. Podría ser mucho más rápido, me seguís con hotkey eso. O sea, lo Sí. asegurás. Ahí hiciste la que habíamos hablado de moverte muy rápido, pero no importa, igual entró. Eh, Acá bien soltando los básicos. Yo era una de las cosas que te iba a marcar, que sueltes los básicos todo el tiempo acá. Por ejemplo, acá no estás hiteando, pero bueno, pues lo estás yendo a buscar a él, así que está bien. Es- ese poder, ¿sabés lo que hace ese poder, no? ¿Cuál? El que acabas A de ver, tirar. espera, paro. Sí, sí, ¿El prickly? sí. No. Sí que devuelve daño, ¿no? Devuelve daño. Él no te está tirando nada de daño ahí. O sea, tirarlo ahí. De hecho, contra esta compo Prickly ni te sirve. Contra una compo que juegue olas. O sea, muy pocas veces te va a Ya. servir. O sea, te sirve mucho contra FC5, por ejemplo, la de los pilares de fuego. O Ujú. contra la de hielo, WS6. Contra esas dos te sirve bastante Prickly. Pero si no, contra las otras no. Eh, Pero el Ahí. prickly vale uno, ¿no? Sí, vale uno y estaba cargado y te da un poco de escudo. No estaba mal Claro. tirarlo. Estaba Por eso sobrado de digo que mana. es lo mismo que descartarlo, ¿no? Sí, es lo mismo que descartarlo, exactamente. A menos Por que eso lo digo. tengas una pasiva que te da descarte, te da regeneración de maná con descarte, que justo vos no la tenés. Así Claro. que está bien, es correcto el análisis. O sea, sí, es más tanque tu, tu guardián. El guardián. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que está bien, más allá de que vos tiraste ese prickly ahí, vos Ujú. seguramente tenés otra play mucho más efectiva que tirar un prickly ahí con los recursos que vos tenés, por ejemplo. Ya. Eh, que en este momento igual no tenías ninguna, así que puede llegar a estar bien, ¿eh? Ujú. Nada, que estés atento a eso, simplemente eso. En este caso creo que estaba bien. Ujú. Esto me encantó, Vale. esto me encantó. Siempre que vos te quede uno ahí con poca vida, pero que le queda, tirale otra caja, terminá de liquidarla y ganás toda la ventaja. Ya tenés la ventaja acá. Sí, lo bueno además que le da escudo a mis bichos también. Eso es bueno Ujú. también, ¿no? Sí, porque ahí este no te apretó en ningún momento. Pero si te estuviera apretando, eso le hubiera dado sustain. De hecho, cuando jugás caja es muy importante que vos
este punto de la partida llegues bien. Con un par de apóstoles vivos, cosa Ujú. de terminar de apretarlo y presionarlo lo suficiente como para que él no te dé vuelta la carrera de daño y después vos puedas defenderte cuando cierra el círculo. Vale. Le damos otra. Si no jugaste la segunda, ¿La segunda no la grabaste? Si solo hemos jugado una. Ok, pero ahí jugamos, ahí vimos solamente la ronda uno. La 2 no la. No. Ah, coño, no me digas. Ah, pensaba que eran las dos. Que eran las dos. Calla, calla, calla. Que me Ah, equivoco ¿grabaste otra una vez. sola? Ok, ok. No, 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 grabé todos. Pero pensaba que ya había. No, no, Ah, no, la sí, sí, segunda sí. estuvo mejor A ver, ¿es esta? Ah, Casualidad. es. Sí, es esta, es esta, es Sí. esta. Un poquito más para atrás anda. O sea. Ah, claro, espera, sí, sí, sí. Que es cuando me. Sí, Eso. sí, claro, te casa. Me he liado. Lo que te dije acá de Que- cómo arrancar, entendiste, ¿no? Lo que era. Sí, ladeado para que se vean, para que todos estos se vengan hacia aquí y así puedo colar la caja mejor. Exacto, mira, dale ready, dale ready. Dale play, digo, perdón. Sí, Porque acá vos te fuiste para la izquierda en un momento. Fíjate, si vos te vas para la izquierda, te lo llevas. sí, esos dos, O sea, vos claro. quedate ahí metido con nosotros, bueno, genial. Uy, ahí no te pegó el stun de casualidad, ¿eh? Porque de hecho, Que mira, esto anda no un lo vi. poquito para atrás, Leoni, anda un poquitito para No atrás. lo vi, no lo vi. A ver, ahí, Mirá, un poquito a ver. más. Ahí, Es que ahí. se. Mirá el Espera, mago a de él ver. ahora. Vos mirá el mago de él que está arriba de todo. Este de aquí, Sí, sí. eso, ¿ves? Ahí te caché una habilidad. Ah, Ahí te caché una habilidad. Si ah, te sí, pegaba sí, de sí. casualidad. Ahí si vos estás por castear, poné pausa si lo terminamos de hablar. Ahí si vos terminás te estás casteando, te conviene esperar un poquito, porque si te gitea con eso justo que lo estás casteando, listo, genial. Una vez que viste que Pero, el stun no te pegó, mandale. pero ese es el Falap, esa animación es el Falap. Esa animación es de casi todas las habilidades del mago. Ah, de mago. Sí, Ah, vale, exacto. que no sabes lo que es y preventivamente dices, espérate, ¿no? Claro, claro, Exacto. entiendo. Después vamos a ver una cosa, pero de hecho, una de las cosas que vos deberías tener como automatizado es a partir de la segunda ronda vos ya podés ver las habilidades que tiene los apóstoles y el avatar rival. Mm, Entonces, sabiendo no sabía. eso, tendríamos que haber visto si él tenía Falap, sobre todo en tu compo. En tu compo eso es vital, porque vos ya sabés qué stuns tiene para cortarte al principio, qué cartas tiene Initial. Eso te da toda la Claro, data, porque ya sabés cómo empieza su deck. Entonces claro. vos jugás alrededor de eso con la caja. Ujú. Nada, sigamos. Sí, después cargaste los Welcome rápido, esto estuvo bien, cargaste los Welcome rápido. Esa habilidad está bien tirarla porque te da sustain y los tiene ahí. Ese stun también está bien, cosa de que. Ahí, bueno, si jugaste LOL, no te lo tengo que decir. Ahí encadenalos ese, Leoni. Ujú. O sea, Sí, ahí metiste la caja estaba cayendo y vos saltó que tiraste el Leaping Bomb, que es el stun ese del guardián. Bueno, ahí encadenalo, sí. esperar un poquito más y ya lo metes. Y acá es ir a correrlo con básicos, sí, bueno, medio que la jugaste alrededor de matar primero las unidades, pero está bien. Sí, ahí voy a poner mejor quizás. No, no, pues ya estaban ahí, ya terminás de liquidarlo y ahora vas más cómodo. Está bien, está bien, está bien. Eso está bien. Acá te mandó a surfear un poco, pero acá es paciencia. Es esa paciencia que estás teniendo vos ahí, listo. Sí, en este spot el AC1 yo no lo descartaría nunca. Que es la de donde saltás, ¿viste? Sí, sí. Porque te sirve mucho para cuando estás cerca de tus... Por ejemplo, ahí en vez de tunearlo con Zipzap, si lo tuneas con AC1 ya recibía un montón de daño él. Bien. A ver, lo primero. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Eso está bien. Sí, está bien, ponele. Eh, ahí cuando ya viste vos que yo tiré un skill, está bien haber tirado otro. Eso me gustó. Eso que hiciste ahí estuvo bien. Ahora, bien, pone pausa ahí un poquito más para atrás, Leoni. Vamos a ver algunas cosas que esto ya va a ser es más difícil. Vamos desde el principio. Ahí, A ver, eso está bien. Eso está bien. Pone pausa ahí. Pone pausa. Ahí cuando estás tirando el ahí baby coño, cage. se ha ido. Sí, Ahí, perdón. Cuando tiraste el baby cage, le pegaste a uno de mis magos. Y capaz sí. que le pegabas a mí. Me encantó la play, me encantó la play. Porque si agarrabas a uno de mis magos ya tenías un 50. O sea, los tres
las tres unidades que te pueden cancelar algo es mi avatar y son los dos magos. Que Sí, todas las builds tienen dos Falap, que es muy buena. Entonces, sí. claro, que uno de los stuns le pegaba a mi mago, ya hacía 50% y a mí ya me sacabas un 66,66% de chance de que te stune. Genial, a vos eso te sirve. Entonces, estuvo bien la play. Eh, ponele que, creo que, ponele que después cuando vos viste el CC, no sé si lo hiciste adrede después de tirar la caja. No sé si lo hiciste adrede. ¿Lo hiciste adrede? Sí, claro. Bien, Para. Sí. bien. Entonces me gustó lo que hiciste de que la empezaste a castear y te metiste adentro, pero te metiste para el lado donde no había nada, donde no estaban mis unidades. Ese fue como un movimiento medio antinatural. Contra un jugador que está todo el tiempo viendo de cancelarte, esas jugadas las tenés que hacer. Es muy Ah, bueno hacerlo. De hecho, después está el jugador que te sabe que quiere hacer algo antinatural y te va a buscar a otro lado. Y después vos capaz que haces algo natural a propósito. Va a pasarte eso en el alto. Pero bueno, me gusta eso ujú, de que capaz que la empezás a castear acá y te empezás a mover para acá y de la nada agarrás y haces esto. ujú, Lo cual a alguien que te está esperando lo hace mierda. Entonces, eso que lo hagas es buenísimo. Lo hiciste acá, de hecho. Así que ujú, nada, sigamos con lo que viene ahora después de esto. Acá bien, ¿ves? Mira, ahí pone pausa. Ahí me estuneaste, pone pausa. Bien, ahora ¿qué pasa? Claro, a ese mago, que es mi unidad principal, vos me la tenés que mm, estunear para que yo no te lo pueda sacar de ahí. Es lo sí, mejor o sea, lo que yo estoy viendo es, estoy esperando a que se me salga, se me termine el stun para sacarlo de ahí con Suicharu. Eh, sí. yo de casualidad tenía Suicharu, vos eso todavía no lo sabés porque es la primera ronda, pero en la segunda ya lo vas a saber. Entonces ahora vemos cómo nos adecuamos para la segunda. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, eh, haber metido ese Leaping Bomb hubiera sido muy bueno. Creo que lo tiraste y no le pegaste de casualidad porque fue demasiado lento. A ver, déjame ver. ¿Lo tiraste? Sí, lo tiraste de hecho no se lo pegabas al mago igual, ¿eh? Sí, no, es que se te trolea el monolito, tío, con esas cosas, pero sí, que Sí. mi intención era esa. Ok, ok, listo. Bien. Si ahí me metiste un bolón. Ahí te metí el bolón, sí, sí. A eso estaba muy bien. Uf, de casualidad no te la cancelé. Eso entró perfecto. Acá esto me hace mierda esto. Está bien, te saqué al otro mago, está bien, pero a este mío me lo tenés que liquidar, por lo menos. Ahí, mira, pone Ujú. pausa. Anda un poquito más para atrás y pone pausa. Eso, Atrás. ahí quédate ahí, quédate ahí. Ahí. Mira mi pantalla. Sí, Em, acá vos empezaste a castear Zip Zap, acá. sí. Entonces, para que no sé por qué se me puso este lápiz, vamos con este. Vos empezás a castear Zip Zap. ¿Por qué no lo pones acá? ¿Por qué no lo empezás a castear acá? Entonces me haces daño a esto. De hecho, un poco mejor. Podés hacerle daño a todo esto, si lo Mm, casteas acá. Lo es pusiste a verdad. castear y te quedaste acá atrás de la caja. Una vez que yo te lo saqué, lo ideal hubiera sido estar acá y que le pegue a estos dos, a los dos magos, porque es lo más importante contra mí. Pero Claro. bueno, ya que lo empezaste a castear y no pasó, te puedes quedar adentro de la caja. Con cuidado igual, con cuidado. Igual estás cerca de de tus unidades. Pero con cuidado, con esto prendido, te quedas acá, ponele. E Ujú, incluso, ¿sabes lo que podés hacer acá? Acá casteás Sneaky acá. O sea, Zip Zap ujú. Sneaky. Y este, en vez de pegarle a este, y este, en vez de pegarle a este, te irían a pegar a vos. ¿Qué haces Claro, vos? Te metes adentro de la caja. es verdad. Claro. Entonces ahí tenés un cartón. Esta es la mejor carta del juego. No sé, es buenísima. Es muy buena. Después de Carso es la mejor de los rocks. Entonces ahí te serviría mucho para meterlos a la caja. Sin tener que empujarlos y regalarte a que te peguen un básico de esto que duelen aparte. Nada, eso simplemente. Si querés seguir y bueno, seguimos avanzando. De hecho lo hiciste. Porque ves cómo te va a buscar? Sí, Ahí porque es yo te verdad. moví. Pero como no estás en la zona no agarran el agro. Claro. Bien. Acá es cuando se te está por terminar la caja, con cuidado, porque ahí es donde me das la entrada. O sea, yo tenía un mago afuera y se te terminaba la caja a vos. Olvídate que yo voy a intentar aprovechar esa situación, digamos, de alguna manera. Ujú. Ahí me cancelaste esa me re complicó. Me prendiste el zip zap. Poné pausa un poquito. Acá hay una micromecánica que es buenísima. Anda un toquecito para atrás. Yo te digo, un poquito más, un poquito más. Acá se ¿Más canceló para atrás? esta. Ahora yo te digo cuando. Ahora, pone pausa.
Un poquito menos para Ay, acá. coño, espera, 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 Sí, espera. sí, te estoy matando yo, perdón, igual. No, no, es que Cuando para yo me voy esto. para arriba, ahí, bueno, ahí pone pausa. Por Bien, aquí. ahí pone pausa. Genial, mira mi pantalla. Sí, ¿Cuál es tu función? Salir de acá, ¿no? sí. Mis unidades están acá. Tus unidades, perdón. Están acá, están acá, están acá, están acá. A mí pasar a través de estos dos muchachos no me gusta como idea. Entonces, Mm, al vos escapar por acá, me estás haciendo un favor, porque yo lo que tengo que hacer como jugador, como el que te está buscando, básicamente, es salir por acá. ujú, A mí me molestaría mucho más que vos, en vez de acá, que donde estabas, que acá donde estabas, te vayas para acá, me hubiera molestado más que vayas por acá. Pero no solamente me hubiera molestado por eso, sino porque vos salir por acá, todos los melee, cuando vos estás cerca de la zona cambian el agro al avatar, o sea, priorizan al avatar. sí, Entonces, sí, si yo tengo prendido el Last Dude, o sea, está bien, un básico, me hace sí, decir un básico. El sí, sí. básico del Last Dude es 1600 de daño, ¿eh? Es Ujú, 2000 de daño, dependiendo cómo esté cargado dependiendo de qué tan bueno sea el NFT o el apóstol. sí, Entonces ahí estás, fíjate que ahora vas a tanquear daño de hecho de ahí. Entonces también es una forma, no solamente doble te convenía venir por acá, por eso, sino también porque te evitabas los básicos que ahora vas a recibir. Nada, para que lo tengas en cuenta, seguí con la... a ver, De hecho ahí te es verdad. pegó, ahí Sí, esos, sí, esos sí, básicos son de ahí, esos 187 ahí los recibiste de ahí. O sea, sí, un poquito más de hecho recibiste. Era lo mismo, vos querés salir de la zona, de donde estabas, pero nada más. ujú, es verdad. Y acá eso no me pegó, no sé cómo. Bien, esto estuvo bien, esto estuvo muy bien. Bien la esquivada, sí. Ahí con un básico ya me lo liquidás. Ese Para Babycation que me no lo... escapara. No, para que no escapara, ¿no? ¿O no? No, a lo Sí, está mejor bien, solo está daba. bien, está bien. No está mal, no está mal. La verdad que me parece bien. No está para nada mal. Capaz me lo hubiera guardado para protegerme de ellos. Contra plumas te lo tendrías que haber guardado. Y esto a vos te cabió porque te cancelé ahí en la caja, Claro, claro. Pero esa esa la fue la adiviné, cagada. esa fue de casualidad. Yo te tiro todo el tiempo CC porque yo lo que hace un jugador que te está buscando CCear acá. A ver, acá se complica, creo. Claro, acá en realidad lo que tenés que hacer vos es acumular maná para. Que acá te meto otra C1. Ahí es que me tenías. Claro, me lo Lo, cancelas lo todo. que te iba a decir, yo ahí no te voy a cancelar. eh, o sea, cualquier jugador, no yo. Ahí, si querés poner pausa, decir que esto es importante que lo sepas. Cualquier jugador, no, yo lo que va a hacer es, si tiene los recursos, o si tiene que pensar dos o tres pasos después, porque si yo solamente juego a responder cuando vos empezás a castear, primero que ya o tengo 17 años y soy rapidísimo en los reflejos o estoy afuera, ¿ok? Y segundo que te doy la posibilidad a vos de planear mejor el casteo ese, por lo tanto vos podrías stunearme y después castear y te aseguras castear. Entonces, yo lo que tengo que hacer, en realidad ahí, es empezar a tirarte CCs sabiendo que después el primer CC lo voy a poder encadenar de un segundo y tercer CC o cuarto o quinto, dependiendo qué tanto lo necesite. Entonces, claro, yo al tener los 3 a C1 en la mano, te tiro uno, te tiro el otro, te tiro el otro, porque sé que lo voy a poder continuar y porque tengo el maná, por eso lo hago. Yo sé que si llego a Ujú, ese punto ya te dejo afuera porque tengo más vida que vos y bueno, nada, no te dejo jugar. Entonces, si vos sabiendo eso, podés planear un poco mejor tus jugadas, ¿no? Podés tener preparado el Leaping Bong en la mano, cosa de que en el primer CC ya estar preparado para meterme stun a mí y ahí la caja, ¿entendés? Entonces, podés jugar diferente alrededor de eso. sí, entiendo. Nada, sigamos si querés con esta, con la que viene. Aquí yo creo, aquí me mataste más rápido. Te aguanté un Sí, poco más esa primera. sí, la primera la jugaste mejor. Me cancelaste con un welcome ahí. Ah, una cosa que no hiciste acá. No me miraste los A ver, apóstoles. es verdad. Si vos me mirabas los apóstoles, te ibas a dar cuenta que yo tenía un mago, que yo tengo un mago,
que tiene Fallout, que es este de acá. Mirá mi pantalla un segundo. Ujú. Es este de acá. Entonces, sabiendo eso, vos hubieras visto eso y hubieras agarrado a todos los muchachos y los hubieras pasado para acá. ¿Por qué? Porque ahí estaba más cerca él de todas, de la otra unidad melee. Entonces, la partida la planteas diferente, porque, ¿qué pasa? Uno de ellos tiene Fallout inicial, que es con el que yo te voy a intentar meter el primer conejo acá, como este, ¿no? Sí, Que no lo hice, no lo logré la primera ronda, pero la segunda ya sí. Y el otro tiene su Charu inicial. Entonces, a vos claro, este, no lo querés. No querés tirar a la caja a este. claro. Porque está bien, poner que vos le tirás la caja y después le tirás un baby case. Yo no, y si yo el Suicharu me lo guardé para no lo quería tirar ahí y me lo guardaba un poquito más y no lo tiro porque vi que justo me estabas casteando el baby cage. Bueno, nada, espero un poquito más y después lo saco. Ya está. Y recibí un poco más de daño, pero lo saqué, que es lo importante. Entonces, si vos veías eso, planteabas diferente la partida, porque vos me stuneás a este que yo tengo Falap inicial, tengo Suicharu, pero lo tengo en rotación, entonces me puede rotar rápido o me puede rotar lento, ese segundo Ujú. Suicharu. Entonces ahí ya te Es verdad. aseguras que yo tengo un mago menos, si lo haces bien. Porque de última Sí. puedes meter caja, welcome, 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 y ya está. Me dejaste out. Ujú. O por lo menos me la complicaste. No, no me dejaste out, sinceramente no me dejas out, pero me la complicás más. Ya, ya. Entiendo. Bien, sigamos. Eso está excelente, creo que ahora Mm. espero un poquito y te saco a este también. Bien metiéndolo. Sí, ves, Sí. ahí espero un poquito y te lo saqué, ok. Fíjate cómo te saqué todas las unidades en realidad prácticamente. Y ahí de casualidad te Mm. cancelé, sí. Yo acá te voy a ir a buscar tranqui, voy a juntar recursos porque ¿qué pasa? No... Sé que vos ya gastaste una caja y no tenés los recursos como ir a buscarme, entonces no voy a ir con todo, digamos. Voy a separar un poco las unidades, voy a chilear, voy a cocinar un poquito el asunto, básicamente. Mm. Entonces vos en realidad acá tenés ese... Sabiendo que yo no puedo acelerar tan rápido, vos ahí tenés que preparar la siguiente caja, digamos, de alguna manera. Bien, acá metiste a este, si mal no recuerdo, creo que te lo saqué a este. No, no podía. Cuando lo Es que no estabas sé. metiendo, sí, 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 no, no entraba la hitbox. Ay, me Y cancelaste ahí esa se, otra. sí. Pero bueno, ya te digo, esas dos canceladas, las dos fueron de casualidad, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Que si yo no Ah. cancelaba la segunda, era otra partida, capaz. Porque me matabas los dos magos y a mí me iba a costar entrar. Es que corto de rato con el AC1 me estás ahí. Ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí un plumas te hace lo mismo, ¿entendés? No es que mi will está rota, sino que un plumas te hace lo mismo. Eh, Sí, que te nada. agobian ahí, sí. Sí, sí, porque pone que conectabas las dos cajas y ya está, vos me jugás alrededor de eso. Si no, también lo que podés hacer es jugarme un Pris, entonces vos asegurás de que yo los primeros recursos no solamente tengo que sacar a mis unidades de la caja, sino que los tengo que usar de forma agresiva para matarte el PRI. Entonces recién ahí estamos 3 contra 3 apóstoles capaz. Y ahí vos tenés, está más free para bajarme la caja, para tirarme una caja, no sé, también podés plantearlo de esa manera. Tenés Pero varias ¿y si meto un formas. pesca quito un warrior? Sacas un warrior, sí.